El sol abrazaba el implacable desierto de Arizona, donde el calor vibraba en el horizonte como un espejismo inquieto. El viento seco llevaba polvo sobre las vías de acero, tarareando una melodía sorda y escalofriante en el vasto silencio. En 1970, medio de ese paisaje interminable, se desarrolló una escena cruel. Winslow, un pura sangre castaño, yacía encadenado a las vías del tren. Su amplio pecho se elevaba con respiraciones forzadas, y sus profundos ojos marrones reflejaban el terror de un destino inevitable que se acercaba con cada segundo que pasaba. Sus patas estaban fuertemente atadas por gruesas cadenas de hierro, y sus cascos raspaban inútilmente contra la grava. Las venas a lo largo de su cuello musculoso se hinchaban por el desesperado esfuerzo, pero la fuerza se le escapaba. A lo lejos, el agudo silbido de un tren que se aproximaba atravesó el aire quieto como un trueno. Desde una colina cercana, un hombre observaba. Silas Roar, un ranchero endurecido, estaba de pie con los brazos cruzados sobre su pecho, sus ojos acerados ocultos, bajo el ala de un sombrero de cuero desgastado. Una sonrisa burlona se dibujaba en la comisura de su boca. Winslow no había sido más que un problema. Una criatura salvaje y desafiante que había lanzado a su jinete durante una carrera, dejando a su hijo menor, Emory, con una pierna rota. Prenito, Silas, esto no era solo venganza, era una lección que una bestia como Winslow necesitaba aprender. Su lugar no estaba entre los hombres, pero no estaba solo. Al otro lado de la vía, oculta detrás de un matorral de salvia seca, una chica observaba, con el corazón acelerado. Ivy Calloway no tenía más de 17 años, pero había visto lo suficiente del mundo como para reconocer la crueldad cuando se le enfrentaba. Criada entre caballos en el rancho de su abuela, sabía que Winslow no era el villano que Silas creía, él no merecía esto. El tren se acercaba, su humo negro se enroscaba en el cielo como un oscuro presagio. Ivy tragó saliva. Si dudaba un segundo más, sería demasiado tarde. Corrió. El corazón de Ivy latía con fuerza en su pecho mientras sus botas se hundían en la grava suelta, enviando pequeñas piedras a su paso. El calor presionaba contra su piel. Su respiración se volvía entrecortada y desesperada. El silbido del tren volvió a sonar, esta vez más cerca. El suelo temblaba bajo sus pies. Las vibraciones de la locomotora que se aproximaba enviaban una sacudida de pánico por sus venas. Las orejas de Winslow se movieron hacia el sonido de sus pasos. Sus grandes ojos oscuros se clavaron en los suyos, amplios de miedo, pero también de algo más. Confianza. Ya no se revolvía frenéticamente, ya no tiraba de las cadenas en vano. Era como si lo supiera. Sabía que ella había venido por él. Pero Ivy tenía segundos, tal vez menos. Se dejó caer de rodillas a su lado. Sus dedos temblaban mientras alcanzaba las oxidadas cadenas que ataban sus patas delanteras. Eran gruesas, pesadas y cruelmente apretadas. Alguien había querido asegurarse de que no pudiera moverse, ni siquiera para luchar. Su estómago se retorció de rabia. Silas. Conocía bien al hombre. La familia Roar había sido propietaria de tierras justo más allá del rancho de su abuela durante generaciones, pero su reputación no era nada amable. Había oído las historias. Silas Roar era un hombre que veía a los animales como herramientas, desechables y reemplazables, y si uno de ellos le costaba algo, una herida, una molestia, un ego dañado, hacía que pagaran. Winslow había pagado el precio por un error que no había sido suyo. Los dedos de Ivy trabajaban frenéticamente sobre las cadenas. Sus uñas rasparon contra el metal, sus brazos ardían mientras tiraba con todas sus fuerzas. Los eslabones de 1900 acero apenas se movían. Su garganta se apretó de frustración. Necesitaba algo, lo que fuera, para romperlas. Giró la cabeza, buscando el suelo, su mente corriendo. Una roca, un filo afilado, lo que fuera que pudiera usar para aflojar el candado. Pero no había nada. Solo polvo, grava, y el rugido constante y sin fin del tren que se acercaba. Un relincho desesperado irrumpió en sus pensamientos. Winslow se movió bajo ella. Sus músculos se tensaron como un resorte. No se iba a rendir, pero necesitaba su ayuda. No. Ivy apretó los dientes, su mente gritaba por una solución. Entonces, de repente,
Una chispa de esperanza. Su cuchillo. Sus dedos volaron hacia la funda de cuero en su cinturón, sacando rápidamente la pequeña hoja. No era mucho, solo un cuchillo de caza que había llevado desde la infancia. Pero estaba afilado. Con un estallido de adrenalina, metió la punta en el candado oxidado de la cadena, apretando los dientes mientras giraba con todas sus fuerzas. El candado gimió. Un segundo giro. El silbido estalló. Ensordecedor ahora. Las vías temblaron violentamente bajo ellos. El tren estaba casi allí. Ivy dejó escapar un grito agudo cuando la hoja finalmente hizo contacto, forzando al candado a abrirse con un estrépito metálico. Las cadenas se aflojaron lo suficiente para que Winslow reaccionara. Sus poderosas patas patearon libremente. La tierra voló cuando se levantó a toda prisa. Pero no había tiempo para celebrar. La luz del tren se abatió sobre ellos, un orbe cegador de luz blanca. Ivy apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Winslow se lanzara hacia adelante, su cuerpo chocando contra el de ella. El mundo giró. El rugido ensordecedor del tren llenó sus oídos. Y luego, oscuridad. Un rugido ensordecedor. Un destello, cegador. El chirrido de acero sobre acero. Luego silencio. El mundo de Ivy estaba oscuro, pesado. Un peso abrumador la mantenía pegada al suelo, su cuerpo medio enterrado en polvo y grava. Sus oídos zumbaban violentamente, amortiguando el sonido. Distante de las ruedas del tren que se desvanecían, apenas podía pensar. ¿Estaba muerta? No. El dolor inundó sus sentidos, agudo e inmediato. Le dolían las costillas, su cabeza latía con fuerza. Había tierra en su boca, el sabor de sangre en su lengua. Lentamente, forzó los ojos a abrirse. Cielo azul. Un halcón, solitario, giraba por encima, planeando en bucles lentos. El sol resplandecía, implacable como siempre. Estaba viva. Pero, ¿y Winslow? Un gemido ahogado salió de su garganta mientras se giraba sobre su costado, ignorando el dolor punzante. Dolor en sus extremidades. Sus ojos recorrían las vías, desesperada, y entonces lo vio. Winslow estaba de pie a solo unos metros de ella, su potente pecho, subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Su pelaje estaba empapado de sudor y polvo. Sus patas temblaban, pero estaba de pie, vivo. El cuerpo de Ivy se hundió de alivio, su corazón golpeando contra sus costillas. Lo habían logrado. Pero, ¿cómo? Entonces volvió a ella el momento justo antes del impacto. Winslow se había movido primero, justo cuando el tren se precipitaba hacia ellos. No se alejó, sino que se lanzó hacia ella. La había empujado fuera de las vías con la última pizca de su fuerza, usándola para salvarla. Él la había salvado. Dejó escapar un respiro tembloroso, luchando por ponerse de rodillas. «Buen chico», murmuró, su garganta rasposa. «¿Estás bien?» Las orejas de Winslow se movieron al escuchar su voz, pero no se movió. Algo no estaba bien. Ivy se levantó con dificultad. Su cuerpo gritaba en protesta. Dio un paso hacia adelante. Luego se congeló. Sangre, un oscuro rastro carmesí, goteaba por su pata delantera, formando un charco en la tierra debajo de él. Su pata trasera estaba doblada en un ángulo antinatural, una profunda herida a lo largo de su costado. Había escapado de la muerte, pero no sin daños. «No», susurró Ivy. Su visión se nublaba. Esto no era justo. Él había luchado tanto. Él no merecía esto. Extendió la mano presionándola suavemente sobre su cuello. Su piel se estremeció bajo su toque, su cuerpo tenso de dolor. Pero no se apartó. Él confiaba en ella. Siempre había confiado en ella. Pero la confianza no lo salvaría ahora. Miró hacia el horizonte. Su estómago se retorció. Estaban en medio del desierto, a millas de la ciudad. Nadie iba a llegar. A menos que... Su corazón se apretó. Solo había una persona lo suficientemente cerca para ayudar. Silas Roar, el mismo hombre que lo había dejado morir. La sangre de Ivy se heló al pensarlo. Había pasado años odiándolo, escuchando las historias sobre su crueldad. Pedirle ayuda era como firmar un trato con el diablo. Pero si no lo hacía, Winslow no sobreviviría.
Sus dedos se apretaron en 1900 puños. No había otra opción. Tomando una última respiración profunda, miró a Winslow a los ojos. «Quédate conmigo», susurró. Luego, con una última mirada al caballo herido a su lado, Ivy se dio la vuelta y corrió hacia el hombre que casi lo había matado. Ivy corrió como si su vida dependiera de ello. Tal vez realmente dependía de eso. El calor quemaba su piel. El sudor caía en sus ojos mientras subía la colina seca. Sus botas resbalaban sobre la grava suelta. Su respiración se hacía entrecortada, pero no se detuvo. No podía. Detrás de ella, Winslow dejó escapar un bajo relincho dolorido. El sonido envió una nueva ola de urgencia a través de sus venas. Él estaba gravemente herido. Si no conseguía ayuda pronto, no lo lograría. Pero la única persona lo suficientemente cerca para ayudar era el mismo hombre que lo había dejado morir. Silas Roar. Ivy lo vio cerca del borde de la colina, de pie con los brazos cruzados, observando cómo el polvo se asentaba sobre las vías, como un buitre. No se estremeció ante la casi tragedia que había orquestado. No corrió a ver si Winslow había sobrevivido. Simplemente permaneció allí, masticando un palillo, como si solo hubiera perdido una apuesta. La rabia la quemaba, rápida y caliente, pero la rabia no salvaría a Winslow. Forzó sus puños a abrirse mientras llegaba a la cima de la colina, deteniéndose a solo unos metros de él. Silas se giró para mirarla. Vaya, vaya. Su voz era lenta, como melaza, espesa de diversión. No pensaba que fueras tan tonta como para venir corriendo hacia mí. El pecho de Ivy se levantaba con dificultad mientras luchaba por recuperar el aliento. Está herido, dijo, su voz áspera. Su pierna está sangrando. Necesita un veterinario. Ahora. Silas no se movió. No parpadeó. Sus ojos azul grises se deslizaron lentamente sobre ella, escaneando el desierto hasta encontrar lo que buscaba. Winslow, de pie débilmente cerca de las vías, su costado subiendo y bajando, la sangre goteando sobre la tierra. El viejo ranchero dejó escapar una risa baja. «Mira eso», dijo, sacudiendo la cabeza, chasqueando la lengua. «Un maldito sobreviviente». El estómago de Ivy se revolvió. Silas no estaba impresionado. Se estaba burlando de él. Ella dio un paso adelante, las manos temblorosas. «Por favor», dijo, tragándose su orgullo. «Tienes un camión, un remolque. Solo necesito llevarlo a la ciudad». Finalmente, Silas la miró, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Y por qué diablos debería hacer eso?» El pulso de Ivy retumbaba en sus oídos. Sabía que esto no sería fácil. Silas no era un hombre que diera sin recibir algo a cambio. «Odias a ese caballo», dijo, su voz ahora más firme. «Querías que muriera, bien. Pero si lo dejas aquí para que muera desangrado, la gente lo sabrá. Mi abuela, el sheriff, diablos, incluso tu propio hijo. ¿De verdad quieres que Emory sepa que encadenaste a un caballo a las vías y lo dejaste morir?» Por primera vez, la sonrisa de Silas vaciló. Emory, el hijo menor de Silas, siempre había sido diferente de su padre, amable donde Silas era cruel, de voz suave donde Silas era cortante. Él había amado a Winslow, incluso después del accidente que le rompió la pierna. Ivy insistió. «¿Crees que Emory te perdonará por esto?», preguntó, levantando la voz afilada. «Porque yo no lo haré». Silas dejó escapar un suspiro lento, frotándose la mano sobre la barbilla con barba incipiente. Por primera vez, una duda brilló en sus ojos. Luego, tan rápido como vino, desapareció. «Me llevo al caballo», dijo. El alivio casi derribó a Ivy, pero entonces Silas sonrió. «Pero no es gratis», agregó. «¿Quieres que salve a ese caballo? Bien. Pero ahora es mío». Las palabras golpearon a Ivy como una bofetada. No, había luchado por él, había arriesgado su vida por él, y ahora Silas quería poseerlo. Sus manos temblaban a sus lados, su respiración se cortó. Cada parte de ella quería gritar, luchar, decir que... No, pero entonces Winslow gimió, débil y desesperado. Cerró los ojos, su pecho apretándose. No tenía otra opción. Ivy tragó saliva. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo las palabras que sellaron su destino. «Trato». El estómago de Ivy se retorció cuando esas palabras salieron de sus labios. «Trato». Se sentía como una traición,
como si acabara de firmar el alma de Winslow, pero no había otra opción. Si se negaba, él moriría desangrado en la tierra, solo. No dejaría que eso sucediera. Silas asintió lentamente, la sonrisa nunca abandonando su rostro. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia su camión, sus botas levantando polvo. Ivy lo siguió, cada paso sintiendo más pesado que el anterior. Lo odiaba. Odiaba que él fuera el que tenía el poder. Odiaba que la vida de Winslow ahora le perteneciera a un hombre que había intentado matarlo. El viaje de regreso al rancho fue silencioso. Winslow yacía débil en el remolque, respirando con dificultad. Ivy estaba en el asiento del pasajero, mirando la tierra seca e interminable. El rancho Roar se alzaba frente a ellos, un lugar que solo había visto desde la distancia. Ahora sería la prisión de Winslow. Cuando llegaron, Silas detuvo el camión y saltó afuera, dando órdenes a los trabajadores del rancho. Llévenlo al establo, sanen esa herida. Ivy corrió hacia Winslow, pasando los dedos sobre su pelaje. Estaba aún cálido, aún vivo. Pero cuando lo levantaron, no luchó. Ya no tenía fuerzas. Mientras los hombres llevaban a Winslow, Silas se giró hacia Ivy, su expresión imperturbable. Pero sus siguientes palabras le enviaron un escalofrío. ¿Quieres asegurarte de que lo traten bien? Entonces mejor quédate. Ivy se tensó. ¿Qué? Silas se apoyó en el camión, los brazos cruzados. ¿Te importa tanto ese caballo? Bien, ahora trabajas para mí. ¿Quieres mantenerlo a salvo? Entonces harás lo que te diga. La sangre de Ivy se heló. Había salvado la vida de Winslow, pero ¿a qué costo? Ivy sintió el peso de las palabras de Silas sobre ella como una nube de tormenta. Ahora trabajas para mí. El calor del desierto de repente se sintió sofocante, el aire demasiado denso para respirar. Había venido aquí para salvar a Winslow, pero al hacerlo, se había atrapado a sí misma. Su mandíbula se apretó. Eso no era lo acordado, dijo, su voz tensa de ira. Dijiste que lo tomarías. Nunca dijiste nada sobre... Silas la interrumpió con una baja risa. Dije que es mío. Y si quieres asegurarte de que siga entero, harás lo que te diga. Se inclinó contra el camión, los brazos cruzados. O puedes irte. A ver cuánto dura sin ti. Las uñas de Ivy se clavaron en sus palmas. Cada parte de ella quería luchar, gritar que encontraría otra manera. Pero la verdad era que no lo haría. Winslow necesitaba cuidados ahora, y sin ella vigilándolo, Silas no tendría razón para mantenerlo con vida. Se giró hacia el establo, ignorando la mirada de suficiencia en su rostro. Dentro, los trabajadores del rancho ya atendían a Winslow. Su pierna herida estaba envuelta en vendajes. Su respiración seguía dificultosa, pero estable. Ivy se arrodilló junto a él, pasando los dedos sobre su pelaje sudado. No te dejaré, susurró. Se quedó a su lado mucho después de que el sol se hundiera por el horizonte, mientras los sonidos del rancho se desvanecían en la distancia. Hombres hablando, caballos moviéndose en sus establos. El aroma de heno y tierra llenaba el aire, dándole una sensación de arraigo. Por primera vez en horas, permitió que su respiración se calmara. Winslow estaba vivo. Eso era lo único que importaba. Pero en el fondo, sabía la verdad. No solo lo había salvado, también se había entregado a sí misma. Y Silas Roar no era el tipo de hombre que dejaba ir lo que poseía. El establo estaba tranquilo. La luz tenue de una lámpara arrojaba largas sombras sobre las vigas de madera. El olor a heno se mezclaba con el sabor metálico de la sangre. Un sombrío recordatorio de lo cerca que estuvo Ivy de perder a Winslow. Se sentó a su lado en el cubículo, las piernas dobladas debajo de ella, sus dedos trazando círculos ausentes sobre su pierna vendada. Su respiración era lenta pero constante ahora. Su cuerpo ya no temblaba por el shock. Estaba vivo. Pero, ¿a qué precio? Su propia libertad había sido el precio. Afuera, los sonidos del rancho Roar llegaban a través de la noche. Voces amortiguadas de los trabajadores terminando sus turnos. El ocasional relincho de un caballo inquieto. Pero en el establo, solo estaban ella y Winslow. Ella se había quedado, mucho después de que los hombres se fueran, negándose a moverse hasta estar segura de que él pasaría la noche. Él le había salvado la vida en las vías. Ella le debía todo. El crujido de la puerta del establo hizo que su corazón se le
subiera a la garganta. Silas, con sus pesadas botas golpeando el suelo de madera, entró y se detuvo justo afuera del cubículo de Winslow. No habló al principio, solo observó, sus ojos agudos pasando del caballo herido a la chica arrodillada a su lado. Cuando finalmente habló, su voz era inescrutable. «Te vas a desgastar quedándote aquí toda la noche». Ivy no lo miró. «No, lo voy a dejar». Silas dejó escapar un suave murmullo como si estuviera considerando sus palabras. «Eres terca, te lo concedo». Se apoyó contra la puerta del cubículo, su postura relajada, pero Ivy no se dejó engañar. Él la estaba estudiando, probándola. Finalmente levantó la cabeza para encontrarse con su mirada. «Yo quiero ser la que lo cuide. Nadie más». Una sonrisa burlona tiró de la comisura de su boca. «¿Crees que voy a confiar mi mejor mano de establo a una chica que nunca ha trabajado un día en este rancho?» «Crecí domando caballos», respondió Ivy. «Sé cómo cuidarlos mejor que cualquiera de tus hombres». Silas soltó una risa, sacudiendo la cabeza. «Tu confianza no te llevará lejos aquí, Callaway. El trabajo duro sí». Sus ojos se oscurecieron levemente. «¿Quieres quedarte al lado de ese caballo? Bien, pero ahora trabajas para mí, y eso significa que no solo lo cuidas, también debes hacer tu parte». Las manos de Ivy se apretaron a sus lados, pero se obligó a mantener la voz firme. «Entonces, dime qué tengo que hacer». Silas la estudió durante otro largo momento. Luego se apartó de la puerta del cubículo. «Estarás en los establos al amanecer. Harás todo lo que los demás trabajadores hacen. Nada de trato especial». Dio un paso atrás, su expresión endureciéndose. «Y si te sales de la línea, mando ese caballo a la subasta. ¿Entiendes?» La amenaza la golpeó como una bofetada. Tragó el nudo en su garganta y asintió. «Entiendo». Silas permaneció un momento más. Luego se dio la vuelta y se alejó, la puerta del establo cerrándose con un golpe. Ivy exhaló lentamente, apoyando su frente contra el cálido pelaje de Winslow. El peso del cansancio amenazó con hundirla, pero no podía dormir. No aún, porque ahora no solo luchaba por la supervivencia de Winslow, luchaba por su futuro, y acababa de entrar en territorio enemigo. La primera luz del amanecer pintó el cielo con tonos apagados de oro y rosa, pero para Ivy no había belleza en ello. Mientras el gallo cantaba desde algún lugar cerca de la casa principal, ella ya estaba poniéndose sus botas de cuero desgastadas, sus músculos doliendo por una noche pasada en el duro suelo del establo junto a Winslow. Su nueva realidad había comenzado. Miró a Winslow, que aún descansaba, su pelaje castaño subiendo y bajando con respiraciones constantes. El vendaje alrededor de su pata trasera estaba limpio, pero la herida debajo de él era profunda. Necesitaría tiempo. Algo de lo que no estaba segura de que Silas le daría. Una voz cortante rompió la quietud de la mañana. «Muévete, Callaway. No tengo todo el día». Ivy se giró para ver a Gunner Tate, uno de los trabajadores del rancho de Silas, de pie en la puerta del establo. Era alto y de hombros anchos, con una cicatriz bajando por su mandíbula. Había escuchado su nombre antes. Un hombre que hacía lo que Silas le pedía, sin preguntas. Enderezó los hombros y caminó hacia él, negándose a dejar que viera siquiera un destello de vacilación. «¿Dónde me necesitas?» Gunner sonrió con superioridad. «Con carácter. A ver cuánto dura eso». Le lanzó una horquilla. «Empiezas con los cubículos. Luego tendrás que domar a los potros». Los dedos de Ivy apretaron el mango de madera. Limpiar cubículos era una cosa, pero domar potros. Eso era trabajo peligroso, especialmente en este rancho. Silas criaba puras sangres rápidos y nerviosos, y si no los manejabas bien, te lanzaban antes de que pudieras poner un pie en el estribo. Aún así, mantuvo la expresión en blanco. «Está bien». Se puso a trabajar, los músculos ardiendo mientras removía el heno viejo. Reemplazaba los cubos de agua y cargaba pesadas bolsas de comida. Los otros trabajadores apenas la reconocían, salvo por una mirada ocasional o un comentario murmurado. Para ellos, era solo otra trabajadora, excepto que no lo era. Era una prisionera. Al mediodía, el sol era implacable y el sudor le caía por la espalda mientras se dirigía hacia el corral de entrenamiento. Un pequeño grupo de vaqueros estaba junto a la cerca, observando cómo un joven semental se retorcía salvajemente,
luchando contra las riendas del hombre que intentaba domarlo. Silas estaba cerca, con los brazos cruzados. Cuando vio a Ivy, la llamó. «Tu turno». Ivy dudó. Por primera vez, no le tenía miedo a los caballos. Había domado muchos antes, pero estos no eran los caballos del rancho de su abuela. Eran los de Silas, y él no los criaba para ser dóciles. Aún así, no podía rechazarlo. Subió al sillín, aferrándose a las riendas justo cuando el semental explotó debajo de ella. Un estallido de poder recorrió su cuerpo mientras el caballo se retorcía y pateaba, intentando lanzarla. Apretó más las piernas, los dedos firmes sobre las riendas. Este era su lugar, sobre el caballo, bajo control. Silas la observaba, con los ojos entrecerrados. Los otros trabajadores murmuraron sorprendidos mientras Ivy se mantenía firme, su cuerpo moviéndose con fluidez al ritmo del caballo. Después de unos minutos, el semental dejó de luchar, su respiración salvaje calmándose. Los labios de Silas se curvaron en algo que casi parecía una sonrisa. «No está mal, Callaway». Pero antes de que pudiera responder, añadió. «Veamos cómo lo haces mañana, si aguantas tanto». Ivy no se inmutó porque, no importaba lo que Silas le lanzara, ella no se iría. Winslow contaba con ella. Esa noche, mientras yacía en la paja junto a Winslow, la verdad se asentó sobre ella como un peso. Ya no podía esperar más. Tenía que sacarlo de allí. Mañana por la noche, se irían. La noche en el desierto se extendía infinitamente ante ella. Las estrellas parpadeaban como promesas susurradas contra el cielo oscuro. Ivy se agachó junto al cubículo de Winslow, el corazón martillando en su pecho mientras escuchaba cualquier señal de movimiento. Afuera, el rancho estaba en silencio. La mayoría de los trabajadores dormían después de un largo día de trabajo, pero Silas nunca dormía del todo. Presionó la mano contra el cálido cuello de Winslow. Su respiración era constante, su pierna herida más fuerte que hacía unos días, pero no lo suficientemente fuerte para una carrera larga. No tenían otra opción. Si se quedaban, Silas los rompería a ambos. «Tranquilo, chico», susurró mientras desabrochaba el cubículo. Winslow movió una oreja, pero no dudó, mientras ella lo guiaba hacia afuera, sus pasos cuidadosos sobre el suelo de tierra. Cada crujido del viejo establo sonaba demasiado fuerte. Cada respiración era como un grito en el silencio. Ivy tragó saliva y siguió adelante. Las puertas del rancho estaban justo adelante. «Casi lo tenemos». Luego, una voz, como un disparo en la oscuridad. «¿Vas a algún lado, Callaway?» Ivy se congeló. Silas estaba cerca de la cerca, los brazos cruzados, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. La lámpara junto a él proyectaba sombras profundas sobre sus rasgos curtidos por el sol. Había estado esperando. Su agarre se apretó sobre la cuerda de Winslow. «Déjame llevármelo». Silas se rió sacudiendo la cabeza. «¿De verdad? ¿Crees que te dejaría salir caminando de aquí?» Su mirada se desvió hacia Winslow. «Ese caballo es mío». «No», dijo Ivy, su voz firme. «Nunca fue tuyo». La sonrisa de Silas desapareció. Su mano se movió hacia el revólver que tenía en la cadera. «Será mejor que pienses bien tu siguiente movimiento, niña». Un escalofrío de miedo recorrió la piel de Ivy, pero no retrocedió. «Si disparas, vas a despertar todo el maldito rancho». «¿Estás listo para explicar por qué mataste a una chica por un caballo?» La mandíbula de Silas se apretó. Sabía que ella tenía razón. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Luego, Winslow lo hizo. Con un repentino estallido de fuerza, se levantó sobre sus patas traseras, sus cascos delanteros cortando el aire. Silas maldijo y dio un paso atrás, levantando las manos para proteger su rostro. Ivy no dudó. «¡Corre, Winslow!», gritó, dándole una palmada en el costado. El caballo salió disparado a través de las puertas abiertas, sus poderosas patas, llevándolo hacia la noche. Ivy se dio vuelta para seguirlo, pero una mano la agarró por la muñeca. El agarre de Silas era como hierro. «No vas a ningún lado», gruñó. Ivy no pensó. Levantó el puño, dándole un golpe directo en la mandíbula. Silas maldijo, su agarre aflojándose lo suficiente para que ella se liberara. Corrió tras Winslow, sus pulmones ardían, sus piernas se movían antes de que su mente pudiera ponerse al día. El desierto los engulló por completo, el rancho desvaneciéndose tras ella.
Corrió hasta que sus piernas cedieron, cayendo sobre la tierra fresca. Delante de ella, Winslow estaba esperando, sus profundos ojos marrones fijos en los suyos. Nunca la había dejado atrás, y ella nunca lo había dejado a él. Un suspiro tembloroso salió de los labios de Ivy. Lo habían logrado. Eran libres, y nadie, ni siquiera Silas Roar, podría quitarles eso.